Les saludo desde Ecuador con un tema que es bastante interesante en la consulta privada, que es la sequedad vaginal como una frecuente consulta de disminución del deseo sexual e inclusive la ausencia del deseo. Es una grave preocupación que tienen los pacientes porque pueden pensar que tienen deseo, pueden pensar que podrían hacerlo, pero el temor al dolor, el temor a la herida que produce la sequedad mientras están en fricción en un acto sexual, comienza a inhibir de forma drástica el deseo. La mayor cantidad de personas, de mujeres, han tenido una vida sexual activa y por una u otra razón que veremos más adelante se les presenta sequedad vaginal, ellas bloquean el deseo sexual. Ahora voy a comenzar a compartir unas pantallas para que ustedes vean un poco acerca de los puntos principales que podremos conversar acerca de esta sequedad vaginal. Muy bien. Aquí tenemos entonces como el tema que les había dicho. Soy Nuria Vanegas, vivo en Guayaquil, en Ecuador. Desde este punto, pienso que las mujeres en líneas generales, sin importar en el lugar geográfico que estemos en nuestro planeta, siempre va a haber una preocupación por la disminución del deseo sexual porque causa un problema un poco más profundo en las relaciones de pareja. Algunos lo pueden compensar de una mejor forma y otros no. Ahora vamos a conversar un poco entonces de qué se trata esto de la sequedad vaginal. Hay algunas causas que voy a hablar en líneas generales porque sé pues que habrán diferentes grupos de profesionales, ya sean médicos, enfermeros, psicólogos, psiquiatras. Entonces vamos a tener un recorrido por este cuadro de la sequedad. Vamos a ver que la sequedad va a tener diferentes tipos de orígenes. Se deben a medicamentos u hormonas que se usan en el caso de cáncer, ya sea de cáncer uterino, ya sea de cáncer de mama, de cáncer de ovario. Todos estos medicamentos, hormonas que se van a trabajar ciertos cuadros sintomáticos en estas áreas van a causar una sequedad familiar. Y fíjense que también aquellos medicamentos que van a tratar la infertilidad, es decir, que es un poco contraproducente porque estas personas debieran de incrementar la cantidad de relaciones sexuales que tuvieran para que pudieran tener un embarazo, que es lo que ellos están buscando. Sin embargo, la misma medicación que les promete tener reproducción inhibe el deseo sexual que dificulta el proceso. Esto va entonces también a agravar el cuadro emocional, no solamente ya por el cuadro médico subyacente, ya sea el cáncer o sea la falta de capacidad de poder quedar embarazada, sino que también por la falta de deseo sexual y el distanciamiento emocional y físico que viene a incidir con la pareja. También tenemos el caso de la extirpación de ovarios por la causa que hubiera sido, si es que ha recibido radioterapia en la pelvis, quimioterapia de cualquier tipo o también estrés grave o depresión. Esta parte del estrés grave y la depresión es importante que lo tengamos en cuenta porque tiene una mayor incidencia que todos los casos anteriores. Dentro de los medicamentos también podemos encontrar, por ejemplo, los antigripales, que van a producir un poco de sequedad igual que en todas las mucosas del cuerpo, pero es algo transitorio. Es decir, que una vez que se termina la gripe en una semana, deja de tomar los medicamentos y esto vuelve a estar húmedo tal cual lo habían conocido. Sin embargo, el estrés grave y la depresión son procesos que pueden quedarse por largo tiempo y van a retroalimentar estos cuadros emocionales del estrés y la depresión, la falta de deseo sexual, agravándolos. Y como se agravan, van a disminuir más el deseo sexual y siguen así en un círculo vicioso.
También vamos a encontrar el tabaquismo y también la ingesta de cualquier tipo de sustancias psicotrópicas o del alcohol. Todas estas sustancias van a incidir en el grado de humedad que tenga la vagina. ¿Qué siente la mujer al tener sequedad? Hay personas que inclusive dicen, me molesta hasta para caminar, no puedo ni caminar, porque en los pasos que doy siento que las paredes de la vagina se me friccionan entre sí y me produce un gran dolor. Algunas personas van a presentar picazón molesta, las mucosas van a estar irritables, como que algo le arde, algo le quema en su interior. También pueden presentar secreciones, pues algunas infecciones vaginales van a producir sequedad, por ejemplo, las candidiasis. Las candidiasis van a producir una secreción y aunque están habiendo un tipo de secreción, la mucosa en sí mismo va a estar más seca. Parecería un poco contraproducente, pero no es así porque la textura del tipo de la secreción que causan las infecciones es más acuosa, más pastosa que lo es la secreción vaginal, que tiene mayor cantidad de mucígeno, es decir, que es más mucosa, es más suave, es más elástica, va a permanecer y va a lubricar de una mejor forma las mucosas. También las personas se quejan de pequeñas hemorragias durante las relaciones sexuales. Imagínense el grado de sequedad que por la fricción se produce un sangrado. Tratemos entonces de ir pensando en el grado de dolor que pueden tener estas personas. También se va a producir un mal olor. Esta sequedad va a producir mal olor y con todo esto, además, va a haber una dificultad en la penetración. A veces me preguntan si es factible usar saliva simplemente para poder ayudar a la lubricación, pero lamentablemente no es así. Muchas personas utilizan la saliva para ayudar a humedecer los genitales cuando hay un proceso correcto de una vagina húmeda. Solamente van a ayudar en un primer minuto, los primeros segundos, para que facilite la introducción y el resto ya lo va a producir la vagina. En estos casos no le va a ayudar porque la saliva va a desaparecer, el efecto humectante va a desaparecer en pocos segundos y no hay entonces una lubricación coadyuvante luego del proceso de la penetración. Por lo tanto, como va a estar seco, va a distenderse más difícilmente y no va a deslizarse suavemente el pene en el momento de la penetración. Cuando se intenta, cuando se forza a que esto así ocurra, la persona va a tener un dolor intenso por la abrasión. El dolor se parecería a que usted se frote el interior del párpado del ojo una vez tras otra sin parar durante varios minutos. Imagínese el dolor que usted podría sentir es más o menos parecido, porque existe una abrasión. Hay un, un objeto que está lijando prácticamente la mucosa de la vagina. Todo esto va a hacer que entonces la vagina se contraiga por el dolor y dificulta aún más el proceso de penetración. Como no hay una distensión normal por la excitación de los órganos intrapélvicos para el coito, entonces la vejiga va a sufrir. Y van a ver que va a haber una cistitis postcoital. Va a haber ardor al orinar, va a haber dolor en la vejiga de 24 a 72 horas después del coito. Todos estos son síntomas que las personas van a llevar en el momento de la sequedad vaginal. Probablemente no se hayan dado cuenta, simplemente tienen esta cantidad de síntomas. Todo esto, evidentemente,
también va a producir un efecto emocional. Si cuando uno ya sabe que se va a quemar en el fuego, no vuelve a poner la mano, de la misma forma, entonces, si ya sabe que esto le va a ocasionar un dolor, un ardor tremendo, que necesita días a veces para poderlo superar, porque se presenta dolor en la vejiga, ardor al orinar, ardor en la vagina, dolor en la pelvis. Es realmente un cuadro tremendo. Cuando se presenta de nuevo la oportunidad o el requerimiento de su pareja para volver a tener relaciones sexuales, esto va a ocasionar un efecto de huida, de rechazo, de no querer por el dolor. Entonces, hay un ciclo que se convierte en un ciclo interminable si las personas no buscan atención. Entonces, hay un ciclo del dolor y ausencia del deseo. Con esta ausencia del deseo va a disminuir muchísimo más y va a ir disminuyendo las oportunidades que tiene la persona de poder volver a tener una lubricación. Eh, Aquí vemos que la escasa lubricación puede dificultar el coito y hacer que éste sea poco o nada placentero e incluso doloroso. Y la persona va a tender a huir. Vamos a ver aquí, dice el dolor. Cuando la persona tiene el dolor, va a poner la atención en el lugar del dolor. Va a poner la atención en el proceso del dolor. Y esto le va a producir emociones. Las emociones como el miedo y la tristeza, además de la ira. Entonces, estas emociones van a estar presentes en la persona mientras está en el coito, va a tener enojo, va a tener ira, porque es como, ¿por qué tengo que estar en este momento haciendo esto si me produce dolor? Pero tengo que hacerlo para que mi pareja no se enoje, no se moleste, no piense que no la amo. Esas son normalmente las justificaciones de las personas para continuar a pesar del dolor y no comunican a su pareja que les está doliendo. Esto les va a ocasionar tristeza porque es un momento de frustración de ya no ser la persona que era. Entra en un proceso de duelo. Yo me estoy perdiendo a mí misma de cómo yo me conocía o reconocía y no sé qué me pasa y me da miedo. Me da miedo de la eternidad de este síntoma. Porque normalmente las personas cuando entran en un proceso como este, desconocido y doloroso, piensan que va a ser interminable, que va para toda la vida. Entonces tenemos ya este cuadro emocional. Con este cuadro emocional, yo ya voy a comenzar a comprender el dolor, cuál es el mecanismo del dolor, y voy a tener entonces una valoración cognitiva del dolor. Esta valoración, evidentemente, también va a ser negativa. Como va a ser una valoración negativa del dolor, no debería estar haciendo esto, no me debe suceder porque lo voy a hacer yo a mí. Entonces, voy otra vez a ir a este proceso emocional. Cuando nosotros estamos con estas emociones, la ira, ¿qué me va a producir? Me va a producir una inhibición de lo que deba de hacer. En este caso estamos hablando entonces del deseo sexual. Esta ira, como un mecanismo subconsciente, me va a disminuir o inhibir el deseo y de esta forma estoy preservando mi cuerpo, ¿verdad? Porque no puedo yo desde mi cerebro dice, ¿cómo lo voy a mandar a esta mujer, a este suplicio? Me va a dañar parte de mi cuerpo, así que vamos apagando todos los switches que van a despertar el deseo sexual en esta persona. Y así entonces va a haber una inhibición, va a haber una expresión desadaptativa normalmente y tal vez pueda haber una regulación de esta ira, es decir, que va a tener un proceso de comprensión de lo que está sucediendo. La tristeza también me lleva
a la inhibición del deseo y el miedo me va a llevar a la ansiedad y a la depresión. Estos procesos van agravando una vez más el cuadro, porque tengo un proceso físico que puede ser solucionable por una que otra cosa tan sencillo como cambiar, por ejemplo, el preámbulo o ir al médico a averiguar qué es lo que tengo, alguna compensación en mi ginecólogo, si es que estoy teniendo alguna descompensación, o utilizar alguna sustancia que me ayude. Sin embargo, este miedo constante a un proceso de relaciones sexuales que aunque parezca mentira, a veces las personas pueden pasar meses y meses sufriendo en silencio por el dolor que están teniendo por la resequedad y no lo comunican a la pareja. Una vez que yo tengo ansiedad y depresión, entonces voy a tener una actividad conductual y cognitiva desadaptativa. Entonces comienzo a disminuir aquello que me causa dolor. No voy a querer cooperar, no voy a querer conversar, no voy a querer remediar nada, voy a huir, voy a estar siempre ocupada, voy a querer trabajar más, fijarme más en los niños, arreglar más la casa, me va a dar mucho más sueño, voy a estar siempre cocinando, haciendo cosas en la casa, en el trabajo, en la familia, para poder huir a los encuentros sexuales. Y de esta forma, no solucionarlo, sino que encontrar un escondite a través de un cambio conductual para poder evitar este dolor. Ahora, si nosotros vemos que estas emociones pueden tener esta expresión desadaptativa, por suerte, también hay un porcentaje de personas que pueden tener una regulación y entrar en una actividad conductual y cognitiva adaptativa, es decir, que van a usar sus habilidades, sus conocimientos, se van a comunicar, van a obtener metas, van a decir, vamos a un médico, vamos a un profesional, vamos a un terapeuta, a detectar qué es lo que me está sucediendo, porque además puede haber alguna enfermedad subyacente un poco más grave que por huir no le voy a prestar atención. Y otras personas tratan de mantenerse ajenos al dolor e igual ellos van a desarrollar miedo y ansiedad y van a tener cambios en la conducta y van a tener diferentes tipos de estimulación. Ahora, ya tenemos que hay cambios físicos, ya tenemos que estos cambios físicos que pueden ser cambios en la mucosa o alguna respuesta simplemente a algún medicamento, alguna resequedad por deshidratación pasajera, por ejemplo. Pero además de esto, va a haber un efecto emocional en la sequedad en el inicio del ciclo del deseo. ¿Qué pasa? Que para que nosotros tengamos este ciclo del deseo, vamos a empezar con una predisposición receptiva, es decir, yo estoy habilitada para recibir a esta persona con la que quiero estar. Yo voy a tener deseos, voy a tener entusiasmo, voy a tener apertura para estar con esta persona, ¿verdad? Esto me va a llevar a un estímulo sexual en un contexto apropiado. Ahora, ¿qué pasa con este estímulo sexual? Me va a producir un deseo sexual, ya sea que este deseo sexual sea espontáneo, no estaba haciendo nada relacionado y me va a llevar a un estímulo sexual. Este estímulo sexual pues me va a poner otra vez en predisposición y esto me va a llevar a una excitación subjetiva. Si nosotros tenemos en esta primera parte, ¿y qué pasa? Que en este primer punto, donde dice predisposición y receptividad, no existe este primer disparador, es como que no tengo cómo prender la luz, me falta el switch para prender la luz. No tengo
cómo empezar, porque no hay una predisposición y no hay una receptividad. Por lo tanto, toda esta cascada desaparece. Ya razones para tener sexo comienzan a borrarse de la memoria. Las personas dicen, no me acuerdo cómo era tener deseos sexuales, no me acuerdo cómo era tener placer, no recuerdo. El cerebro comienza a apagar todos los lugares de la memoria para favorecer el cuidado físico de esta persona, porque está presentando dolor y además una injuria física. Por lo tanto, se borran estas razones para tener deseo sexual y la intimidad y el bienestar que normalmente llevaba a las personas a tener una predisposición y una receptividad se inhibe, porque como las razones para el sexo desaparecen, no se puede continuar desde la intimidad y desde el bienestar hacia este camino que me lleva a un estímulo sexual. No puedo, aquí tengo otro obstáculo. Las razones se borran de la memoria, se borran de la memoria consciente. La persona no puede acceder en su cerebro a ninguna pista que me lleve al siguiente paso. Por lo tanto, la intimidad se queda en veamos televisión juntos, en salgamos a comer, vamos a conversar, vamos a dormir juntos, abracémonos, caminemos juntos y se queda en el área romántica. Lamentablemente luego esto comienza a retroceder y ya ni siquiera hay una intimidad o bienestar romántica o afectiva dentro de la pareja y comienza a haber un distanciamiento. Entonces, por este lado, las razones para el sexo quedan como un obstáculo porque no va a haber el disparador, que es la predisposición, tampoco va a haber. Y así nosotros tenemos que la satisfacción sexual con o sin orgasmos comienza a desaparecer. De esta forma, nosotros no vamos a poder llegar a una excitación subjetiva. Nosotros no podremos tener un proceso psicobiológico acorde a este cuadro. No se puede tener porque hay varios sitios que están apagados. Y en esta secuencia que se van a ir prendiendo como estos foquitos que nos llevan así a la excitación subjetiva, a la reacción del deseo sexual y a la satisfacción sexual con o sin orgasmos y a la intimidad y el bienestar, no se puede dar. Nosotros vamos a tener este foco, vamos a tener apagados todos estos focos de acá. No va a haber motivación, no va a haber razones para tener sexo. Por lo tanto, no hay un deseo sexual espontáneo, no hay una satisfacción sexual con o sin orgasmo, no hay una excitación subjetiva y por lo tanto no hay una reacción de deseo sexual. Si nosotros borramos todas estas cajitas, nos vamos a quedar solamente con la cajita de intimidad y bienestar. Hay muchas parejas que pueden persistir siendo pareja solamente por el bienestar de la intimidad, del hogar, de la familia, de la pareja, del ser compañeros, y pueden pasar años, de años en ese cuadro. Por lo tanto, es importante, si usted le muestra este cuadro a un paciente y le ayuda a darse cuenta cuál es el ciclo de este deseo y en qué punto usted como mujer, porque este es el ciclo del deseo de la mujer, ¿verdad? Estamos hablando de la sequedad vaginal. Este es el inicio del ciclo del deseo en la mujer. Y si todos estos grados, todos estos cuadritos están apagados, no hay forma de que funcione este engranaje. No hay forma. Por lo tanto, es importante ir trabajando en cada uno de estos puntos. Por ejemplo, hay que recordar cuáles son las razones para que la persona tuviera sexo. ¿Por qué? Porque si la persona comienza a hablar, a recordar, a crear las imágenes de su pasado o crear imágenes para el futuro, en el cerebro se empiezan a prender esos sectores que ya se habían apagado.
Esto, por ejemplo, en mi país, nosotros comemos algunos frutos verdes con sal, como por ejemplo un mango. El mango verde con sal, que es un cítrico bastante intenso. Entonces, acá en mi país, si yo le digo a alguien que piense en un mango con sal, las personas comienzan a salivar. Probablemente pueda ser en su país la fruta de la pasión, maracuyá, limón, no sé qué frutas cítricas ustedes comerían, pero las personas comienzan a salivar. Esta es la intención de que entonces las personas comiencen a conversar, comiencen a sentarse entre ellos a conversar y recordar cómo era, qué cosas le gustaba, cómo fue su primer encuentro sexual, etcétera. Esto es parte de lo que se debe de hacer. Así como yo empiezo a salivar, de esa misma forma voy a estimular entonces también mis glándulas si es que no existe un problema más grave, ¿verdad? No hay una atrofia de las mucosas, no hay un problema anatómico o biológico que me impida tener esta secreción, que ya vamos a ver entonces cómo lo vamos a hacer en este caso. Esta es la parte emocional. Es importante que conozcan esto, que comiencen a conversar, que comiencen a recordar cómo era su orgasmo. ¿Hacía sonidos? ¿No hacía sonidos? ¿Cómo era su cara? ¿Cómo era la posición de su cuerpo, el de su pareja, el de usted? ¿Cómo empezó siendo? ¿Cómo fue la primera vez y qué tipo de evolución había tenido hasta ahora? ¿Cómo le gustaría hacer? ¿Qué le han contado sus amigas? Y la persona necesita volver a conversar, a hablar, porque el centro de comunicación está adosado en el cerebro a la vagina. Si nosotros vemos en el mapa eh, de- del, del cuerpo en el cerebro, vamos a ver que en la parte lateral está el área de Broca y por ahí también están las terminaciones nerviosas de la vagina. Entonces, es importante escuchar, es importante escucharse, es importante hablarlo y la persona se va a ir estimulando y poco a poco se van a ir prendiendo todos estos eh, botones. Ahora, ¿qué otras cosas yo puedo hacer para prevenir esta falta de lubricación? Teniendo en cuenta que no estamos hablando de alguna patología subyacente, algún tipo de tratamiento que es mayor, que vaya a producir esta falta de lubricación. En las personas que no tienen ninguna de estas cosas, entonces hay que darles estos consejos. Tienen que tomar bastante agua, ¿verdad? Pero se les seca la boca. Si se les seca la boca, hay otras mucosas, hasta los ojos se secan. Entonces, si estamos hablando de que el cuerpo en general pierde el líquido y necesita estar hidratado. Hay algunos estudios que dicen que si usted toma vitamina A, B y E, ya sea que las tome directamente o que las consuma a través de medicamentos, perdón, de alimentos como la zanahoria, las espinacas, el maní, el aceite de oliva, por tanto las aceitunas, que tienen todos este tipo de vitaminas, también les va a ayudar. Tienen que evitar el tabaco y el alcohol porque ambos van a disminuir los estrógenos y esto les va a producir entonces resequedad vaginal. Tienen que encontrar una forma de disminuir el estrés. Hay personas que me dicen, doctora, es que estoy tan cansada, no puedo. Yo trabajo, tengo 2 hijos. Tengo que levantarme a cocinar a mi esposo a las 4:30 de la mañana, a las 5 de la mañana. Por lo tanto, duermo 4 o 5 horas. Tengo que irme al trabajo. En el trabajo, en esto de la pandemia, hay tanto estrés, hay que estarse cuidando porque puedo perder el trabajo. Tengo la presión de que tal vez me contagio, la mascarilla, la gente, mis familiares fallecen, mis amigos, estoy asustado, todo el mundo está enfermo. Llego a la casa, tengo que ver las tareas de mis hijos, tengo que ver que la casa esté ordenada, tengo que cocinar, tengo que lavar los platos en la noche. Cuando llego a la cama, ya estoy completamente cansada, 10 de la noche, entonces mi esposo me dice, mi amor, ¿qué tal si esta noche porque él ha llegado, se ha acostado a dormir, porque llega cansado del trabajo, pero a mí nadie me ayuda? Esto ocasiona estrés físico y emocional.
La persona está extremadamente cansada y este estrés va a disminuir la lubricación simplemente por el grado de sustancias químicas que tiene, que va a disminuir en la lubricación. Y no solamente eso, sino que va a tener distancia emocional y se va a ver afectada por la relación, y esto también va a incidir directamente en la resequedad. Por lo tanto, hay que compartir las actividades como un remedio para la resequedad. Imagínense, haga una lista de las actividades que tiene para su casa, con su familia, y distribúyalas en la pareja de forma semejante para que tengan la misma carga, y de esta forma disminuimos nosotros el nivel de estrés y las personas pueden llegar más descansadas, menos estresadas juntos, y ya va a haber más tiempo para tener relaciones sexuales y va a mejorar la lubricación. También el temor, las creencias familiares, las creencias religiosas, hacen que las personas tengan un rechazo a la vida sexual plena. Entonces, ese es un trabajo que también hay que hacer para que la persona pueda disfrutar de una vida sexual plena, que sea algo maravilloso, que haya desinhibición, que haya comunicación, para que de esta forma no haya, a través de la resequedad, una forma de rechazar las relaciones sexuales. Son tan frecuentes el uso de estos productos de higiene íntima, pero hay algunos que llevan a la resequedad. Tienen que revisarlo bien y úselo eh, por alguna etapa, por alguna indicación médica solamente, pero no debería de usarlo usted de forma permanente. Evite también los jabones que contengan perfume, use ropa interior de algodón, y también tenga usted presente que hay algunos fármacos como los antigripales, por ejemplo, que disminuyen el flujo vaginal. No se asuste, tenga precaución de darse cuenta si está tomando la persona un medicamento nuevo recientemente, y esto puede ser que le produzca una disminución en el flujo vaginal. Ahora, ¿cuáles son las soluciones para la falta de lubricación? Pues vamos a encontrar los lubricantes, ¿no? Hay cremas hidratantes. Estas se fijan al epitelio o la capa vaginal, y al retener el agua de la vagina mantienen su hidratación. También hay terapia hormonal local, y cuando los hidratantes no proporcionan un suficiente alivio o la sequedad no remite, se puede recurrir a este tratamiento. Evidentemente, tienen que ir donde el especialista, por ejemplo, su ginecólogo o alguien que esté facultado para recetar la terapia hormonal local. O los diferentes tipos de lubricantes, que son importantes tenerlos en cuenta. Hay un estudio que me pareció súper interesante que, que decía que el uso de lubricantes se asoció con mayores índices de placer y satisfacción sexual. Ojo, que no solamente con personas con resequedad, sino que aún con personas que tienen una buena hidratación en la vagina, al usar este tipo de lubricantes, aumentaron el nivel de placer, tanto en el coito como en la masturbación en solitario. Y 9 de cada 10 mujeres de este estudio estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en que el lubricante hacía que el sexo se sintiera más cómodo, más placentero y simplemente mejor. Esta última frase me encantó a mí porque es simplemente mejor. O sea, es como hay una absoluta facilidad de tener relaciones sexuales, se va el miedo, la persona deja de pensar, ¿tendré lubricación, no tendré lubricación? Me decían, ay doctora, pero qué horrible, ¿por qué voy a tener que usar este lubricante? Y yo le decía, bueno, las personas que tienen hipertensión toman su pastilla. Las personas que tienen diabetes toman su pastilla. Usted simplemente use su lubricante. No le ponga una carga emocional. Es una solución, es algo divertido. Y las personas aceptan usar de ahora en más el lubricante. Así es como al inicio, probablemente antes de las relaciones, las personas decían, me voy a poner un condón, ¿verdad? Tenían que hacerlo. De la misma forma, es parte de la actividad sexual incorporar un lubricante si es que usted está teniendo este tipo de necesidad. Recuerden entonces que existen soluciones emocionales que pueden ir más allá
de cualquier medicamento. Si la persona tiene estabilidad emocional, si la persona tiene una apertura emocional a vivir el placer sexual, entonces vamos a tener nosotros satisfacción sexual. Lo importante es reprogramar a la persona en sus miedos, en la ansiedad, en el estrés y en la depresión. Cada uno tiene un significado, cada uno tiene un backup que hay que trabajarlo. Si es que hubo violación, si es que tiene ansiedad por su cuerpo, por la forma en cómo se ve, si es el estrés porque está demasiado cansado, agobiado por trabajo, enfermedades, duelos, etcétera. Si hay depresión, ya sea por el proceso de la pandemia o depresión por qué está pasando con la pareja, ha habido infidelidad, ha habido distanciamiento emocional, qué está sucediendo. Entonces, cada uno de los diferentes aspectos o cuadros de la vida de la persona se tienen que reprogramar a través de terapia y realmente va a volver también el flujo y la humedad vaginal. Nosotros somos personas biológicas, somos personas físicas, somos personas espirituales y somos personas emocionales. Tenemos una mente que es poderosa para llevarnos por la luz o la oscuridad, por lo que nos agrada o lo que nos desagrada. Y nosotros vamos a darle el poder a la mente para que nos conduzca, o nosotros vamos a tomar el poder y vamos a conducir a esta mente en favor a nuestra vida. Nosotros tenemos todo eso en nuestras manos y va a depender de cada uno de ustedes que pueda explicar esto a sus pacientes para que puedan mejorar su vida sexual como algo total, como algo de su cuerpo, de su alma, de su espíritu, de su parte amorosa, romántica, de su autoconocimiento, de su autoamor, para que esto pueda desarrollarse de la mejor forma. Soy Nuria Vanegas. Me pueden encontrar en Instagram en @DRA Nuria Vanegas, todo junto. Podemos conversar si es que tienen preguntas adicionales.